Voy a leer algunos fragmentos de las memorias de Adolfo Bioy Casares, editadas en el año 1994. Gracias a Cervantes. Cuando leí el primer capítulo del Quijote, donde el héroe resuelve alejarse de su aldea y de los suyos para salir en busca de aventuras, sentí ansiedad por su suerte. Admiré a Cervantes por aquella leve ansiedad que despertaba en mí y decidí ser escritor para provocar una ansiedad análoga en los lectores. Soy descendiente de estancieros por los dos lados. Cuando yo era chico, de los campos de mi abuelo, Vicente L. Casares, quedaba San Martín, en el partido de Cañuelas. Mi otro abuelo, Juan Bautista Bioy, dejó a su muerte una estancia a cada hijo. Algunos la perdieron, 2 o 3 se suicidaron. Fueron casi todos buenos ejemplos de la segunda generación. Gente inteligente, culta, honesta, aficionada a las mejores cosas de la vida. Recordándolos alguna vez, pensé que los herederos son, para la sociedad, los ángeles que, según me contaron, vierten el agua del cielo sobre los atribulados pobladores del purgatorio. Temprano, caballos y perros se vincularon a mi vida. A los 3 años, mi juego predilecto era imaginar que yo era un caballo. Comí pasto y mi familia me volvió a la realidad con una medicina repugnante. El sabor horrible era ingrediente necesario de los remedios de la época. En el campo anduve a caballo desde muy chico. Primero sentado delante de mi padre en su caballo el cuervo, después montando un gateado, medio petizo, que mi padre llevaba del cabestro. Una mañana nos disgustamos y cada cual se fue por su lado. Esta vez, la de mi primer galope fue la de mi primera caída. Después, durante años, todos los días caí. En realidad andaba a caballo bastante bien y mi amigo Coria, un gaucho joven que me parecía viejo, me invitaba a correr liebres, a saltar zanjas y lo que se ofreciera. En una rifa gané una petiza colorada a la que llamaron la suerte. Algún día, refiriéndome a la suerte, dije mi petiza. Mi padre me corrigió: no la llames tuya hasta que la domes. Poco después me hizo creer que yo la había domado. Entonces creí esto y así lo conté a mucha gente. Ahora me pregunto si mi padre no inventó esa proeza mía para darme fe y quitarme el miedo. Creí que la había domado porque mi padre me lo decía. Los chicos son crédulos y respetuosos de la autoridad, pero también tienen buena memoria y la verdad es que yo nunca recordé los corcovos de la suerte. Después del gateado y de la suerte, tuve un petizo alazán del Rincón de López que me regaló mi tía Juana Sáenz Valiente. Y después un caballo overo rosado, el gaucho, con el que gané numerosas carreras cuadreras. Yo sabía de memoria algunas estrofas del Fausto de Estanislao del Campo que empieza: en un overo rosao, flete nuevo y parejito. Y estaba orgulloso de tener un overo rosado, pero notaba que mi satisfacción parecía inexplicable a los paisanos que preferían siempre los pelos oscuros. Por lo menos en el cuartel séptimo del Partido de las Flores daban la razón a Rafael Hernández, quien se burló de Estanislao del Campo por suponer que el overo rosado fuera un pelo prestigioso. También tuve una sucesión de perros. Como en la vida todo se da en pares, el primer perro lo gané en una rifa. Me habían llevado al cine Gran Splendid y ahí gané un pomerania lanudo de color té con leche llamado Gabriel. Hasta hoy el nombre Gabriel me sugiere ese color. Al día siguiente el perro no estaba en casa. Me dijeron que lo había soñado. Sospecho que esto debió de ser falso porque mi recuerdo del episodio del perro y de la rifa no se parecen a los recuerdos de un sueño. No volví a hablar del asunto con mis padres. Hicieron cuanto les fue posible para que yo no tuviera perros, pero al final se resignaron. Otro episodio amargamente cómico y para mí doloroso ocurrió con un bulldog llamado Firpo.
en honor del boxeador. Como todo bulldog, parecía feroz y babeaba. El pobre Firpo, uno de los perros más fieles que tuve, soportaba mal mis ausencias y buscándome recorría la casa y echaba babas. Mi madre, que detestaba a los perros y temía la rabia, de un día para otro lo hizo desaparecer. A lo largo de la vida, Firpo se me apareció en sueños que más de una vez me dieron la ilusión de haberlo recuperado. Los sueños fueron siempre para mí muy reales, la parte de la realidad correspondiente a la noche. A lo mejor eso empezó cuando mis padres me dijeron que había soñado al perro Gabriel. Cuando empecé a estudiar Derecho, sentí que malgastaba tiempo y esfuerzo en algo que no iba a ser la ocupación de mi vida. Irritado, buscaba motivos para menospreciar el derecho. Quería verlo obsesivamente ocupado en rastrear mezquindades y delitos. No se me ocultaba, sin embargo, que el intento de reglamentar la vida, algo así como ordenar el mar, era una de las grandes aventuras del hombre. Porque era tímido, porque los nervios me obnubilaban, no podía presentarme ante la mesa examinadora sin haber estudiado intensamente cada una de las materias. Para algunas, como Derecho Internacional Público, tuve que leer muchas veces varios miles de páginas. Para vengarme ponía comas y demás puntuación en no sé qué tratado de Derecho Internacional en tiempos de guerra civil, compuesto en la más rigurosa scriptio continua. O me enfurecía un conocido tratado de Derecho Indiano, cuyo venerado autor se olvidaba de explicar para qué servía la Casa de Contratación de Sevilla, pero señalaba que tenía 3 porteros. Y al mismo Vélez Sarsfield le enrostraba el haber escrito en su admirable Código Civil una frase que, según yo opinaba entonces, lo mostraba cegado por la soberbia. Porque el tiempo, como se sabe, no se cuenta por horas. Inútil negar que Longines, Movado y toda la relojería suiza piensan lo contrario. Por cierto, en aquella facultad no todo fue ingrato. Hasta hoy recuerdo con cierta nostalgia el derecho romano y las clases de economía política de Carlos Guiraldes. Llegó la hora en que me convencí de que los 6 años de abogacía me alejarían demasiado de mi vocación. Pasé pues a la Facultad de Filosofía y Letras, donde me sentía aún más lejos de la literatura. Esta segunda facultad, que me retuvo por unos meses, me dejó un solo buen recuerdo: las conversaciones con Nora Elsa Unia Klein. Cuando resolví abandonar los estudios universitarios, Silvina Ocampo y Borges me respaldaron. Silvina estaba persuadida de que la profesión de escritor es la mejor de todas, y Borges me dijo: si querés ser escritor, no seas abogado, ni profesor, ni periodista, ni director de revistas literarias, ni editor. Joaquín, el portero de casa, era un español acriollado, un muchacho de Buenos Aires. Se peinaba para atrás, con gomina, tenía buenas camisas, le gustaban las mujeres. Una mañana, cuando yo miraba la vidriera de una juguetería, Joaquín me dijo: ya sos hombre, no te interesan los juguetes, te interesan las mujeres. Para presentármelas, me llevó a la sección Bermú a las 6:30 de la tarde de un teatro de revistas. Probablemente influido por la vidriera anterior, recuerdo ese primer escenario con las bataclanas alineadas como una vidriera deslumbrante. Fuimos a teatros de revistas casi todas las tardes. Mi madre se enteró. Dejó ver su disgusto, pero nos perdonó, sin por eso dejar de reprocharnos el ocultamiento. Yo era un chico. Vistas desde abajo, desde las primeras plateas, las mujeres semidesnudas, carnosas, blancas, me parecieron enormes y lindísimas. A pesar de las seguridades que me daba Joaquín,
no dudaba de que estaban muy por encima de mi capacidad. La convicción me duró algunos años. Cuando me enamoré perdidamente de Aide Bozán, una de las 30 caras bonitas del porteño, no pude impedir que los nervios menguaran mi inteligencia, aumentaran mi torpeza. Un día la esperé a la salida de la sección Bermud. Tal vez Aide Bozán descubrió que yo era un chico disfrazado. Lo cierto es que desde entonces mis llamados telefónicos obtuvieron siempre la misma respuesta. La señorita Aide había salido. Un día me creí con suerte, porque ella atendió el teléfono. Recuerdo que me dijo: «Vocabulice, mijito, vocabulice». La perturbación que me llevaba a hablar con la boca abierta no me ocultó la circunstancia de que Aide me había puesto en mi lugar. 50 y tantos años después, entré un día en una galería de la calle Santa Fe y leí en la puerta de vidrio de un local una inscripción que me produjo un leve sobresalto. Perfumes Aide Bozán. Adentro, 2 señoras conversaban. Me dirigí a la de pelo negro, una señora de aspecto agradable, a la que en modo alguno correspondía el calificativo de vieja. Me pareció más menuda, eso sí, de lo que en el recuerdo era la corista que me fascinó. «¿Usted es Aide Bozán?», pregunté. «Sí», contestó. Entré para decirle que hace años estuve profundamente enamorado de usted. La conocí en el porteño, cuando era una de las 30 caras bonitas. «Ustedes tienen que hablar de cosas lindas», observó la otra señora. «Los voy a dejar». Por mi parte, referí a Aide algún pormenor de nuestro fugaz encuentro y ulteriores conversaciones, omitiendo, por cierto, la circunstancia de que ella me había tratado con rigor. Tuve, además, que sortear una dificultad que no había previsto. En mi recuerdo, Aide Bozán era una mujer y yo un chico. Si dejaba entender esto, estaría diciéndole que era más vieja que el viejo que le hablaba. Eso no podía gustarle, y por otra parte era injusto, ya que ahora, según toda apariencia, ella era más joven que yo. Nadie le daría más de 60 años. Hice un cálculo mental. A juzgar por su resultado, Aide fue bataclana en el porteño a los 6 años. Me dije que no valía la pena aclarar con ella el asunto. Mi abuelo, Vicente L. Casares, viajó por Europa, de donde trajo numerosos cuadros, en mi opinión, horribles. Fue presidente de bancos, entre otros el de La Nación, que se debió a un proyecto suyo, estanciero, exportador, importador de hacienda de raza lechera y de carne, y en un impulso en que se mezclaban su preocupación por la mortandad infantil con su anhelo de emular a industriales ingleses y norteamericanos, fundó la Martona. Cuando murió, la familia, que se creía muy rica, se encontró en estrecheces y para evitar mayores gastos mandó a mi abuela por 2 años a Francia. Fue amigo íntimo de Pellegrini, de Ezequiel Ramos Mejía y de Roque Sáenz Peña, quien dice: «Vicente fue un hermano para mí». Con soberbia de inventor de historias, yo creí que la aventura se daba únicamente en las novelas y también, quizá con menos contundencia, en la vida de unos pocos seres. Ahora sospecho que si uno remonta la historia de cualquier familia, la encuentra, aún en familias de banqueros y comerciantes. Tenía razón mi madre cuando me decía que leyera libros de historia. En 1937, mi tío, Miguel Casares, me encargó que escribiera para La Martona un folleto científico, o aparentemente científico, sobre la leche cuajada y el yogur. Me pagarían 16 pesos por página, lo que entonces era un muy buen pago. Le propuse a Borges que lo hiciéramos en colaboración. Escribimos el folleto en el comedor de la estancia
en cuya chimenea crepitaban ramas de eucalipto, bebiendo cacao hecho con agua y muy cargado. Aquel folleto significó para mí un valioso aprendizaje. Después de su redacción, yo era otro escritor, más experimentado y avesado. Toda colaboración con Borges equivalía a años de trabajo. Inventamos también un soneto enumerativo en cuyos tercetos, no recuerdo cómo, justificamos el verso: los molinos, los ángeles, las heles. Y proyectamos un cuento policial, las ideas eran de Borges, que trataba de un doctor Pretorius, un holandés vasto y suave, director de un colegio, donde por medios hedónicos, juegos obligatorios, música a toda hora, torturaba y mataba a niños. Este argumento es el punto de partida de toda la obra de Bustos Domecq y Suárez Lynch. En el 49, en el 51 y en el 54 estuve en Europa. Había menos gente que ahora. Podía uno encontrarse de pronto en rincones campestres. Más en Inglaterra que en los países del continente, pero también en Francia y, por increíble que parezca, también en Suiza. En Inglaterra llegué a ver alambrados que no hubieran merecido el menosprecio de un hombre de campo argentino. En todos esos años uno veía en las grandes ciudades de Inglaterra y el resto de Europa numerosas prostitutas. En Londres, por la zona del Shepherd's Market, en Ginebra, no sé precisar por dónde, se las veía y oía en tropeles. Imagino que policías no demasiado severos las arriaban. En el primer sitio donde oí retumbar corridas de prostitutas fue en el Cine Miriam, en la calle Suipacha, frente a la plazoleta Dorrego. En Londres, en el 51, desde mi cuarto del primer piso del hotel, de noche oía las precipitadas corridas de los tropeles de muchachas y su algarabía alegre. En París parecían menos gregarias y más silenciosas. Abundaban detrás de la Madeleine. En aquel tiempo, detrás de la Madeleine era una expresión que indicaba personas, hechos o cosas vinculadas con la prostitución. En Londres, en el 49, más allá de las visibles destrucciones de los bombardeos, los efectos de la guerra se dejaban sentir. Los restaurantes exhibían el menú del día en sus puertas. Cuando indicaban un plato de carne, steak o roast beef, entrábamos para las más de las veces oír el anuncio: ya no queda. A Silvina, que siempre temió debilitarse, esta noticia le caía mal. Cuando nos llegó de Buenos Aires una encomienda con bolsitas de Quaker, nos salió más a comer afuera. En un calentador Primus que escondía debajo de la cama, se preparaba espesas sopas y, derramando lágrimas ante la sola idea de tener anemia, las devoraba. Silvia García Victorica y yo recorríamos restaurantes en procura de bifes. Con el mozo del hotel, que por las mañanas traía el desayuno en deslumbrantes carritos, profusos de vajilla y manteles y parcos de alimentos, nos hicimos buenos amigos. Tan amigos que el último día trajo oculto en el bolsillo del pantalón un huevo duro, al que Silvina sacó la cáscara, puso granos de sal y comió jubilosamente. El lumbago, que desde el 49 era una visita que de tarde en tarde aparecía, se convirtió en mi compañero permanente. Tal vez por verme de pronto en la inesperada situación de enfermo, sentía anhelos de vida frívola. Alguien me habló maravillas de Aix-les-Bains, ciudad de prestigio mundano. La idea de combinar la recuperación de la salud con las posibilidades de una vida frívola me atrajo. Llegué a Aix en invierno. El hotel era bueno, un poco viejo, no muy lindo. Las termas recordaban el edificio de la Estación Constitución. Mis compañeros de cura eran obreros y obreras de edad madura. Con sorpresa descubrí que el barro, las aguas, los atinados masajes y los prolongados reposos me mejoraban. El trato y la comida en el hotel eran excelentes. Aix es una hermosa ciudad de una región de lagos y montañas. En Aix escribí un capítulo adicional para dormir al sol.
Como leía mucho, me encontré de pronto sin más libros que La conciencia de Zeno, cuyo primer capítulo me exasperaba. En la librería de una señora vieja, de la que me hice bastante amigo, no encontraba nada que me atrajera. «No encuentra buenos libros», me dijo la señora, «porque no los tengo». «¿Qué quiere? Hay que vivir. La gente no lee. Los libreros vivimos de las obras pornográficas o de turismo gastronómico». Desde luego, esto era una exageración. En todo caso, únicamente en Francia vi muchas veces a chicos mirando vidrieras de librerías. No tuve más remedio que internarme en La conciencia de Zeno. Muy pronto advertí que estaba pasando por una experiencia feliz, el descubrimiento de un libro favorito de un autor ítalo svevo al que me uniría un sentimiento fraternal. En esos años me persuadí de que yo era una de esas personas a quienes les va mejor en la vida cuando están ausentes. Por lo menos comprobé o creí comprobar que mis editores creían más en mí cuando estaba lejos que cuando veían mi cara. Quizá la timidez, con su corte de torpezas, me convirtiera en mi propio enemigo.